primer versículo, seguimos leyendo. Aquí en el capítulo 22 nos dice el versículo 1: habló David al Señor las palabras de este cántico. Ustedes saben que David, el rey David, escribió la mayoría de los salmos, cánticos al Señor. Y aquí él entona un canto el día que el Señor le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Ya David estaba en avanzada edad y estaba haciendo un recuento en los versículos, en los capítulos anteriores. Estaba él haciendo un recuento de la forma que Dios lo había librado de tantos enemigos, de tanta oposición. Porque David fue un hombre que, aunque tuvo tremendos éxitos y por la misericordia de Dios llegó a su vejez y murió sin que alguien lo haya matado o asesinado de mano de los enemigos. Fue un hombre que pasó muchas pruebas, oposiciones, ataques, luchas, tragedias increíbles. Pero a través de todo lo que David pasó, enfrentándose al gigante Goliat y otros gigantes que él menciona aquí en el capítulo 21, enfrentándose contra el rey Saúl, que le quería quitar la vida, enfrentándose contra su hijo Absalón, que también le despojó de su reino, y fue una tragedia tremenda, y tantas cosas que pasó David en su vida. Dios lo ayudó, salió adelante. Ahora en su vejez él mira hacia atrás y él escribe este cántico a Jehová, al Señor, dándole gloria y honra y alabanza. Que a pesar de todo lo que él había pasado, el Señor había estado con él y le había dado la victoria. Dice el versículo 2, dijo David: el Señor es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol, del mismo infierno, me rodearon. Tendieron sobre mí lazos de muerte. Pero en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entiendan que David aquí no está escribiendo de algo que él oyó, que le pasó a otro. Él está hablando de su propia experiencia. Él está hablando de lo que ocurrió en su vida. Y como el Señor lo libró, él lo ayudó. Y cuando él dice que él es mi fortaleza, que él es mi escudo, el fuerte de mi salvación, mi refugio, no simplemente son palabras huecas. Son cosas que él experimentó, que él puede declarar. ¿Sabes qué? Yo pasé por pruebas, dificultades, luchas, angustia, desgracia, pero en medio de todo eso el Señor estuvo conmigo. Él me ayudó. Él fue mi fortaleza, mi refugio, mi ayuda, el buen pastor. En mi angustia clamé a él y él me escuchó desde su santo templo. Versículo 17, continúa David: envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Noten esto: lo sacó de las muchas aguas. Me libró de poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Qué hermoso eso. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas el Señor fue mi apoyo. Oh sí, porque eso ocurre. ¿Sabes qué? Cuando tú estás en pie, todo el mundo te aplaude, te alaba, y todo parece, y parece que tienes amigos a la diestra y siniestra. Pero cuando caes, cuando tienes un problema, una dificultad, de repente la gente se revira y murmura y habla y chismea y dice, pero ¿sabes qué? A nosotros sabemos que pase lo que pase, Dios nunca nos falla. Dios siempre está con nosotros. Él siempre nos ve con buenos ojos. Y me sacó, dice él, a lugar espacioso. Él fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Y sabes que la única razón que Dios se agrada de ti es por los méritos de Jesucristo. Es por la misericordia que tanto Dios nos tiene. Versículo 29. Tú eres mi lámpara, oh Señor. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros.
Oh, bendito sea el nombre de Dios. Versículo 33, continúa David. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Noten lo que dice el versículo 33, que es el verso del mensaje de hoy. Vamos a volver a leer. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Seguimos leyendo. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y el mensaje de hoy está en el versículo 33, en la segunda parte de este versículo, que dice: ¿y quién despeja mi camino? Y el título del mensaje es: abre caminos. El Señor abre caminos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y la gloria y la alabanza. Espíritu Santo, tú has puesto estas palabras en mis labios. Úsala para ministrar a nuestras vidas, para darnos fuerza, aliento, fortaleza para seguir adelante. Tú eres el que me ciñes y el que nos ciñes de poder y de fuerza, Señor. En la debilidad, en el problema y la dificultad, nuestra fuerza no está en la mano del hombre, está en la fuerza. Nuestra fuerza está en el Señor que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el poder de nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos y a ti te damos la gloria. Salva, sana, liberta, restaura, reanima. Bendice en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Me encanta la segunda parte de este versículo. Y quien despeja mi camino. Esto es poderoso. Estas son palabras poderosas. Cuando aquí la Biblia dice que Él despeja mi camino, ¿de qué está hablando? Que Él quita el obstáculo, que Él aclara, que Él abre camino, que Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Él abre camino. Saben que en los lugares que nievan mucho hay unos camiones especializados, unos tractores especializados para abrir camino. Cuando nieva y las carreteras se llenan de nieve, estos tractores van por la carretera como arrastrando la nieve, echándola a un lado, para que los que van a pasar por esa carretera y caminar por esa carretera encuentren el camino despejado. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Él despeja el camino. Hay momentos que parece que todo es, y lo voy a decir en inglés, a major roadblock. Como hay un bloqueo, como que queremos avanzar, queremos movernos hacia adelante, y hay algo que está bloqueando el camino para nosotros proseguir, para que se pueda cumplir el perfecto plan de Dios en nuestra vida. Nosotros sabemos que tenemos un fuerte enemigo, y el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo como nuestro enemigo, él quiere poner esos bloqueos en nuestra vida para que tú y yo no alcancemos el perfecto y más grande propósito de Dios en tu vida y en la vida. Él quiere que nos estanquemos, él quiere que intimidarnos al ver el bloqueo y echar para atrás y mirar para atrás, o darnos por vencido, o levantar los brazos y colgar los guantes y decir: pues de aquí para allá no puedo, porque el obstáculo es muy grande, la dificultad es muy grande, el problema es muy grande. Pero nosotros tenemos un Dios que es más grande que todo obstáculo, que todo problema, que todo bloqueo que el diablo puede poner en nuestro camino. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero decirte que el Dios, tu Señor y mi Señor, cuando Él nos llama, cuando Él nos encamina en este camino del Señor, van a haber oposiciones y bloqueos, pero Él tiene el poder para abrir camino donde parece que no puede haber solución y salida. Cuando estamos en ese túnel, que no se ve la luz al final del túnel, el Señor tiene dinamita espiritual, el Espíritu Santo, que es dinamita para romper esas barreras, para nosotros proseguir adelante. Cuando el Señor llamó a su pueblo Israel y lo sacó con mano poderosa de Egipto, esto es interesante, Dios los libra de Egipto con grandes señales y prodigios, les abre el camino por medio de tantas plagas que trajo sobre Faraón y el pueblo, para que él dejara el pueblo ir. El
De repente oyen el ruido de las carrozas de Faraón. Ahí venía Faraón y todos sus soldados para destruir al pueblo de Dios. Estaban entre el Mar Rojo y estaban entre los soldados y el ejército de Faraón. Cuando el pueblo vio aquello, ¿qué ocurrió? Se olvidaron de todo lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron que Dios los había librado de los egipcios con mano poderosa. Empezaron a quejarse, a murmurar, a atemorizarse. ¿Ahora qué vamos a hacer? Moisés, ¿para qué nos sacaste aquí? Ahora vamos a morir aquí en el desierto, frente al Mar Rojo. Y así a veces ocurre en nuestra vida, que estamos en este camino y de repente viene ese obstáculo, ese bloqueo que se presenta delante de nosotros. ¿Y qué ocurre? Nos atemorizamos. Nuestra fe empieza a flaquear. Ayer hablaba con una señora que me llamó, que tiene una corte tiene una corte el lunes, y me llamó, andaba muy preocupada, atemorizada por la corte a la cual ella se tenía que presentar. Y yo inmediatamente le empecé a dar porciones bíblicas a ella, de la cual le dije, te voy a dar unas cuantas porciones bíblicas acerca del temor, de que Isaías 41:10, que dice la palabra de Dios, no temas porque yo estoy contigo. Y la palabra de Dios dice, 1 Pedro 5:7, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros y de nosotros. Y le empecé a dar escrituras para fortalecerlas, y le dije, toma estas escrituras, medita en ellas, escríbelas en un papel, léelas constantemente. Por eso que dice la palabra de Dios en Josué 1:8, este libro de la ley no se aparte de vuestra boca, sino de día y de noche mediten en él, para que hagan conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces le irá bien el camino, entonces prosperarán, entonces va a haber bendición sobre tu vida. Por eso es que es tan importante meditar en la palabra de Dios, porque en ella tenemos promesas que nos fortalecen, y en esas dificultades de la vida nos ponemos a leer las promesas de Dios y reclamarlas en el nombre de Cristo, y decir, Señor, si tú lo has dicho, tú no eres hombre para mentir. Yo confío en tus promesas, mi confianza está en tus promesas, Señor. Y ella fue fortalecida por la palabra de Dios. Estaban ellos al frente del Mar Rojo, andaban murmurando, quejándose, preocupados. Es más, estaban pensando retroceder para atrás. Pero ¿qué fue lo que Dios le dice a Moisés? Moisés, levanta tu vara. Levanta tu vara. Y dice la palabra de Dios que de repente vino un fuerte viento toda aquella noche, que despejó, que abrió camino en aquel Mar Rojo. Escúchame bien, eso es lo que Dios hace. Algunos han dicho, no, es que en aquel tiempo había poquita agua. Por eso, ¿saben? Porque siempre hay escépticos, siempre hay gente que siempre tienen una explicación. No, el pueblo de Israel no fue que Dios dividió el Mar Rojo, sino que había poquita agua y cruzaron. Pues qué interesante que todo el ejército de Faraón se ahogó en 2 o 3 pulgadas de agua. El Mar Rojo se dividió, y todo aquel pueblo de casi 3 millones de personas, dice la Biblia, que pasaron en seco. Ahí está un tremendo milagro, porque no solamente imagínense, aquel Mar Rojo se divide, obviamente van a cruzar en fango, las carretas, las bestias, las personas se iban a estancar ahí en el fango. Pero Dios es tan grande que no solamente abrió el Mar Rojo, sino se parecía que estaban en cemento como el cual tú manejas tu carro hoy. Y todos 3 millones de personas cruzaron el Mar Rojo. Y ya cuando el ejército de Faraón, que les estaba cayendo detrás, entraron en el Mar Rojo, les cayó las aguas encima. Porque eso es lo que Dios hace. Él despeja nuestro camino. Es más, si tú quieres buscar una evidencia en tu vida de que estás en la voluntad de Dios, mira cómo Dios despeja tu camino. Tú sabes que estamos hablando, Señor, ¿esta es tu voluntad o no es tu voluntad? A veces que queremos hacer algo, o estamos en planes de hacer algo, y estamos pidiéndole a Dios que nos muestre su voluntad. Señor, revélame tu voluntad. Una de las formas que podemos ver que estamos en la voluntad de Dios, siempre y cuando que lo que estemos haciendo y le estemos pidiendo esté de acuerdo a su palabra.
que estemos sintiendo la convicción del Espíritu Santo, que es la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que en nosotros como hijos de Dios tenemos la convicción del Espíritu Santo, que trae convicción a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Entonces sentimos esa convicción del Espíritu, que estamos en su voluntad. Lo que estamos haciendo es acuerdo a su palabra. Nos sentimos que estamos en su voluntad y estamos orando: Señor, si esta es tu voluntad, abre el camino. Y una de las formas que Dios nos revela que estamos en su voluntad es que se está abriendo el camino. Ahora, también cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, el enemigo pone bloqueos. Y entonces tú dices: bueno, estoy en la voluntad de Dios o no. Pero ahí está la cosa: reprende. Si tú sientes que estás en la voluntad de Dios, pero hay oposición, repréndelo en el nombre de Jesús. Ponte a orar, ponte a clamar, ponte a buscar a Dios. Y tú verás, si se quita el bloqueo y se mueve, pues tú sabías que era un ataque del diablo, era alguna oposición maligna para que tú no prosiguieras. Entonces, pero ciertamente, si estás en la voluntad de Dios, ciertamente, si es el plan de Dios para tu vida, aunque haya oposición, aunque haya ataque, aunque haya dificultad, el Señor te va a abrir camino. Y tú te vas a dar cuenta que estás en la voluntad de Dios. Que estás en la voluntad de Dios. Porque se está despejando. Abriendo el camino. Estás caminando y al caminar se va, como dice David en el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento. Y dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esa es la forma que Dios abre camino delante de tus angustiadores, de los que te juzgan, los que te están velando el ojo, los que están ahí viendo qué haces o no haces. Delante de ellos el Señor te pone mesa, te pone banquete, y a ellos no les queda más que decir: pues ciertamente Dios tiene que estar con el hermano, con la hermana, con esa persona, porque vemos como Dios le despeja el camino, vemos como Dios le abre el camino, vemos como Dios le bendice y le ayuda para seguir adelante. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto alaban a Dios? Claro que sí, ahí se ve la mano de Dios, porque si Dios no quiere, aunque tú quieras. ¿Tú me entiendes? Si Dios no quiere, aunque tú quieras. Porque cuando Jonás se quiso ir a Tarsis en vez de a Nínive, y Dios le dijo: vete a Nínive, y Jonás dijo: yo no me voy a Nínive, yo me voy a Tarsis. Cuando Dios dice: tú vas a ir a Nínive, mejor que vayas a Nínive. Y dice la Biblia que ahí en aquel barco, el camino de dirección opuesta, viene una gran tormenta. Y en fin, todos sabemos la historia. Jonás termina en el mar y en la boca de un pescado. Y allí, debajo del mar, Jonás reconoció que vale la pena hacer la voluntad de Dios. Porque cuando hacemos la voluntad de Dios hay bendición. Y cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos tragando sargazo debajo del mar. ¿Y sabes qué? Jonás terminó haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuándo alaba a Cristo? Porque Dios es bueno. Ciertamente Dios nos da el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida, se va a cumplir. Se va a cumplir a las buenas, se va a cumplir a las malas, pero se va a cumplir el propósito de Dios. ¿Cuándo alaban a Cristo? Él abre camino. Él abre camino. Y Él tiene eso que tú le estás pidiendo al Señor, que te muestre su voluntad, que te muestre su dirección, y Él te va a revelar que estás en el plan de Él, porque vas a dar los pasos y se va a despejar, se va a ir abriendo el camino. Y si no se abre el camino, si tú estás en una situación que estás orando, que Dios te muestre su voluntad y no se te abre el camino, y tú has reprendido al diablo y has orado y has ayunado y te has metido con Dios, pero como que estás como en duda: ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Como que you're getting mixed signals, como estás agarrando señales en media mezclada que tú no sabes, y el obstáculo no se quita y permanece, y esto es reprendido. Entonces piénsalo dos veces. Entonces piénsalo dos veces. Porque a veces esos bloqueos ya no vienen del diablo, vienen de parte de Dios. Y también Dios sabe decir que no. No todo lo que tú quieres hacer, Dios te va a decir que sí. A veces Dios te dice que no. Cuando Balaam, el profeta, quería ir a maldecir al pueblo de Dios, dice que el Señor puso delante de él, iba montado en un burro, y puso al Señor por el camino que andaba. El Señor puso un ángel con la espada desenvainada que le iba a partir por el medio. Y si no hubiera sido por el burro,
Porque el burro ahí no era el burro era Balán. Era el burro. ¿Cuánto alaban a Dios? A veces nosotros actuamos como burros, somos más burros que los animales. Porque nos ponemos tercos de hacer las cosas, queremos hacer algo y estamos tercos en hacerlo. Y ya el Señor nos ha revelado, nos ha mostrado, nos ha cerrado la puerta 20 veces y tercos. ¿Alguna vez a alguien le ha pasado eso? A mí nunca me ha pasado eso. Lo digo por ustedes. Y uno terco. Y Dios te cierra puertas y puertas y puertas y te muestra 20 veces que no es su voluntad y tú terco. Y pues, hasta que Dios dice, hasta aquí ya, y te voy a dar una señal final para que tú sepas que yo estoy serio, que esto no es mi voluntad para tu vida. Y entonces cuando te encaminas en su voluntad, se empieza a abrir el camino, despejar el camino. Y dice, Dios mío, ahora sí que sé que estoy en tu voluntad, porque todo se me está despejando, las puertas se me están abriendo, está viniendo bendición a mi vida, mi familia está contenta, todo el mundo está contento, hay bendición por donde quiera. De verdad que aquí tú estás mostrando tu voluntad. Oye, pero cuando se te están cerrando las puertas y todo el mundo a tu alrededor que no está contento y es un lío de eso, y el Señor, y ya tú has reprendido, ya tú has orado, ya has ayunado y has dicho, Señor, muéstrame tu voluntad y sigue los obstáculos. Oye, mi hermano querido, quizás Dios te está diciendo, ese no es el camino por el cual tú debes andar. Porque cuando estamos en la voluntad de Dios, eventualmente, porque hay que tomar en cuenta que el enemigo también tiene sus trampas y sus obstáculos para que tú pienses que no es la voluntad de Dios y es la voluntad de Dios. Pero ahí está nuestra capacidad como creyentes de orar, reprender, esperar. Si el obstáculo se quita y se abre el camino, prosigue. En una ocasión Pablo quería ir a Macedonia y dice que el Espíritu Santo se lo prohibió. Le digo, no quiero que vaya. Pero en otra ocasión el Señor le da a él una revelación donde era el momento de ir a Macedonia. Quizás no es el momento, quizás más adelante. Hay que esperar, pero hasta que no se te abra el camino, no des un paso. Espera que Dios te despeje el camino. Espera por la luz verde, porque ¿qué pasa si tú te pasas una luz roja? Vas a tener un accidente automovilístico. Quizás te salves la primera o segunda vez, quizás eres muy listo, te salves la primera o segunda vez, tarde o temprano, cruzando la luz roja, te van a pegar. Te va a pasar una troca como por encima. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto no les ha pasado? Dime que no. Hay obstáculos en tu vida, dificultades, oposición. El camino parece nubloso. Déjame decirte lo que hizo el gran misionero George Mueller. George Mueller, misionero inglés, un hombre que tenía un corazón para los niños, para los huérfanos. Y en una ocasión estaba cruzando el Atlántico para ir a Quebec en agosto de 1877. Y en el barco SS Sardinia, donde él estaba, de repente el barco entró en una gran neblina y el capitán redujo la velocidad y paró y no quiso moverse por la gran neblina. Y el misionero sabía que tenía que llegar a Quebec en esos días porque él tenía una campaña que tenía que predicar. Y él llamó al capitán y le dijo, mira, vamos a ir a tu oficina, a tu cámara y vamos a ponernos a orar. El capitán no conocía a Dios. Y digo, ¿para qué vamos a hacer eso? Ven, que yo quiero reunirme contigo. Y se fueron al despacho del capitán y George Mueller se puso a orar. Y dijo, Señor, en el nombre tuyo, yo te pido que tú quites esta neblina en este momento. Tú sabes que yo tengo que ir a ministrar. Te pido que tú despejes mi camino. Y se puso a orar. Y entonces cuando terminó de orar le dijo al capitán, pase, suba porque tenemos que marcharnos, porque tenemos que ir a donde yo tengo que ir. Y, mira, usted está perdiendo el tiempo. Hay mucha neblina. Pero cuando salieron de allá de abajo del barco y subieron arriba, ya toda la neblina se había quitado. Dios hizo un gran milagro y él pudo llegar a su destino. Dios es el que despeja nuestro camino. A mí me encanta lo que Jesús dijo en una ocasión. Se encuentra en Marcos capítulo 11,
versículo 22. Escuchen esto. Dijo Jesús: tened fe en Dios. Dilo conmigo. Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate. Estamos hablando de un monte. Estamos hablando de que el Señor despeja nuestro camino. Y Cristo dijo: si delante de ti hay un monte. Esto no quiere decir que ahora te vas a parar ahí delante vas a ir a las montañas de Sequoia y vas a empezar a... Está hablando, ¿verdad? No está hablando que te vas a parar ahora delante de las montañas de Sequoia y de Yosemite y le vas a decir no está hablando de eso. Cuando está hablando de montes, montañas, está hablando de obstáculos, está hablando de dificultades, de cosas que se están poniendo en tu camino, que están bloqueando el pase, que están interfiriendo en la voluntad de Dios en tu vida. Y dice: ¿qué debo yo hacer cuando me encuentro montañas? Cuando me encuentro un sicómoro delante de mí, cuando me encuentro cosas bloqueando el camino. Dice: porque le dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Qué debo hacer con los obstáculos? Las dificultades, las luchas. Yo me enfrento a ellas. Yo me enfrento a ese obstáculo en el nombre del Señor. Lo reprendo en el nombre de Cristo. Acto demonio, reprendo, oro, ayuno, busco el rostro de Dios. Señor, si esta es tu voluntad, si estoy en tu voluntad, quita todo obstáculo, quita todo esto. Yo ordeno este problema, esta dificultad, quítate y échate en el mar. Y yo no dudo en mi corazón, sino creo que lo que pido, Dios me va a contestar, porque Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Mira, hermanos, cuando el rey Ezequías estaba a punto de morirse, porque se enfermó y estaba a punto de morirse, dice la Biblia que él oró, que Dios mandó al profeta Isaías y le dijo: dile a él que se prepare porque se va a morir. Y el rey Ezequías se puso a orar, y cuando él se puso a orar, Dios oyó su clamor. Él dijo: Señor, acuérdate de todo lo que yo he hecho, de lo fiel que te he sido, como te he servido. Y cuando estaba saliendo Isaías por el palacio para afuera, Dios le habla y dice: regrésate, he oído el clamor de mi siervo, dime que le voy a dar 15 años más de vida. Oye, dime que no hay poder en la oración. Aún en nuestra oración nosotros podemos aún cambiar la mente de Dios. Y no es que estamos cambiando la mente de Dios, es que ya Dios, que lo sabe todo, sabe cuál va a ser nuestra reacción en las cosas. Y por medio de eso aprendemos. Y hay lecciones para nuestra vida. Dios lo sabe todo. ¿Ustedes no creen que Dios sabía lo que iba a hacer Ezequías? Claro que sí que sabía. Todos son lecciones. Muchas veces Cristo le preguntaba preguntas a sus discípulos. No era porque Él no sabía la respuesta, sino quería que ellos aprendieran de la pregunta que Él hacía y de que vieran el resultado. Y así Dios opera muchas veces en nosotros para darnos lecciones tremendas acerca de su voluntad. Y también para comprobarnos que estamos en su voluntad y que Él está con nosotros abriendo camino. Abriendo camino. Me encanta lo que dice el versículo 29. Mira lo que dice el versículo 29 de segunda de Samuel, capítulo 22, verso 29. Mira lo que dice: tú eres mi lámpara, dice David, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Tú eres mi lámpara. Señor, tú vas a alumbrar mis tinieblas. Tú me vas a mostrar tu voluntad. Tú me vas a mostrar el camino. ¿Cuánto alaban a Dios? Eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Él despeja nuestro camino. Y saben, déjenme decirles que una de las cosas que Dios tiene que despejar en la vida de muchos de nosotros es los errores del pasado. Escúchame bien. A veces nosotros queremos seguir adelante, pero el obstáculo más grande que nos estorba es el pasado, los errores, las cosas que nos han pasado en nuestro pasado, que se convierte en un bloqueo hasta mental en nosotros, porque nosotros como que no nos podemos perdonar por los errores que hemos cometido. Un bloqueo de los que nos rodean, que no nos perdonan los que hemos cometido. ¿Verdad que sí?
rencores y resentimientos y falta de perdón hacia aquellos que nos han lastimado. Y todos esos recuerdos, todos esos errores que hemos cometido, no estoy hablando a gente que, yo sé que ustedes no han cometido ningún error. Le estoy hablando a esos que han cometido fallas y errores y tienen cosas en su vida, en su pasado, que les estorba, les ha estorbado, ¿verdad? Yo sé que aquí todo el mundo es perfecto, nunca han tenido un problema, nunca han quebrado un plato ni nada de eso, ¿verdad? Nada más que yo soy el único que he pasado por esas cosas, ¿verdad? Me aplico yo primero el sermón. Pero personas como yo que hemos cometido errores y fallas, hemos tropezado, hemos tenido dificultades y luchas en la vida y cosas de las cuales uno mira y uno se lamenta y está arrepentido y uno dice, ay Señor, qué decisiones tan torpes, tan malas, qué caminos a veces he tomado que no eran tu voluntad, cosas que ocurren en la vida, cosas de las cuales no estamos orgullosos de ellas, amén. Porque ninguno de nosotros debe estar orgulloso de las metidas de pata y los errores y las fallas que hemos cometido. No estamos orgullosos de esas cosas. Reconocemos que no hicimos mal, reconocemos que eso no estuvo bien. Y a veces esa culpabilidad viene a nuestra vida y a veces la gente no permite que uno pueda seguir adelante porque no le perdonan a uno los errores, siempre se lo están tirando en cara. ¿A ti te ha pasado eso? Errores que tú has cometido, que no hay forma, que siempre te lo están... Son gente histórica, Dios mío, histórica, gente que sabe más de la historia de tu vida que de la propia vida de ellos. Yo me asombro, como es increíble, yo me asombro a veces como la gente sabe más de la vida de uno que de uno mismo, y lo que le añaden y le inventan. Deben ser escritores de novelas. Pero ¿sabes qué? Esos obstáculos que a veces vienen a tu vida, cuando la gente hable de ti y la gente te tire en cara tus errores, y a veces uno mismo es el que juzga más fuerte a uno mismo, nosotros mismos a veces nos convertimos en nuestros propios enemigos. Y yo conozco personas que están estancadas en su vida hoy en día, no es por culpa de nadie más de ellos mismos, que no se perdonan y piensan que no pueden seguir adelante por los errores que han cometido en la vida. Yo quiero decirte que nuevas son sus misericordias cada mañana, que con Dios podemos comenzar de nuevo, que no tenemos que quedarnos estancados en el pasado de nuestras vidas. En Isaías 43 dice el Señor estas palabras, versículo 18: no os acordéis, no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. He aquí, y aquí es donde Dios despeja tu camino, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez. Dilo conmigo, otra vez, dilo conmigo, otra vez. Dilo conmigo, otra vez. Dios no se ha dado vencido contigo. Dios no se ha dado vencido contigo. Aunque todo el mundo diga que se acabó el asunto, aunque todo el mundo te juzgue, aunque todo el mundo te tire en cara tu error, aunque parezca todo terminado, tenemos un Dios, el Dios de la otra vez, el Dios de la segunda, tercera y cuarta oportunidad, el Dios que despeja el camino, que abre el camino, que abre puertas que ningún hombre puede cerrar. Otra vez, dice el Señor. Otra vez. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez, en ese desierto que estás pasando, en esos momentos de tu vida que parece todo tan árido, tan seco, como cuando se le secó el arroyo al profeta Elías. Se le secó el arroyo, pero entiende esto, que cuando en tu vida se te seca el arroyo, es que Dios tiene una ciudad de Sarepta preparada para ti. Dios nunca te va a dejar en el arroyo seco. Si se seca el arroyo es porque Dios te va a despejar el camino y te va a mostrar cuál es el próximo paso en tu vida. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Él va a abrir camino. Y
sendas en la soledad. Quizás tú has tenido una desgracia relacional en tu vida. Has perdido un esposo, esposa, novio, novia, novio. En el siglo XXI en que estamos viviendo, la cosa está tremenda. ¿Hello? Y tú dices, yo nunca, a veces, ay, yo nunca voy a encontrar una persona como esa, ¿verdad? Nunca pensamos que esa era la única Coca-Cola en el desierto, y después nos enteramos que Dios tiene un six-pack esperándonos por ahí. Nadie es la única Coca-Cola en el desierto. Si se cierra una puerta, no te preocupes, que Dios te abre otra. Cuando alaban a Dios, tienes que esperar, pero Dios te va a abrir otra puerta, y mejor. Y mejor y más sabroso cuando alaban a Dios. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Porque Dios no ha terminado. Hasta el día que tú no estés en la tumba y des tu último aliento, entonces ya es porque tú te vas al cielo y ya se acabó todo aquí. Tu misión aquí en la tierra se acabó. Pero mientras tú tengas aliento hay esperanza. Mientras todavía tú tengas aliento y esperanza, hay un propósito divino que Dios tiene para tu vida. Y el Señor te va a mostrar su voluntad. ¿Cómo? Abriéndote paso. Abriéndote paso. Tú nada más que tienes que dar ese paso por fe. Tú nada más que tienes que extender el pie. Y no te preocupes, que el Señor va a poner la piedra ahí para que cuando tú des el paso, tú toques piedra. Cuando alaban a Dios, Dios no deja que ninguno de sus hijos ahogue. Él aprieta pero no ahoga. Cuando alaban a Dios, Él aprieta pero no ahoga. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Qué linda palabra. Dios es el que me sigue de fuerza y quien despeja mi camino. Yo me imagino que cuando Pablo y Silas cayeron en la cárcel, en el libro de Hechos capítulo 16, donde dice que Pablo y Silas por predicar el evangelio cayeron en la cárcel, estaban ahí en el cepo. Y dice la Biblia que a medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos? Alabando a Dios. Escúchame bien, esto es importante, porque aquí estamos, aunque ustedes no lo crean, en este mensaje hemos tocado 3 puntos y usted no se ha dado cuenta. 3 puntos para despejar el camino: la oración, la escritura y ahora la alabanza. 3 puntos para despejar el camino. Cuando tú estás caminando y vienen obstáculos a tu vida, hay 3 cosas que tú tienes que hacer para saber si estás en la voluntad de Dios o no estás en la voluntad de Dios. Ponte a orar, que esté de acuerdo a su palabra, y ponte a alabar a Dios. Y empieza a reprender en el nombre de Cristo. Ponte a orar, reprende en el nombre de Cristo, ponte a alabar a Dios y medita en su palabra. Si el obstáculo se quita, sigue adelante, que Dios va a despejar el camino. Y si el obstáculo sigue ahí, reflexiona. Reflexiona. ¿Por qué no se está quitando este obstáculo? ¿Por qué se continúa bloqueando este camino? ¿Por qué? ¿Por qué no se abre el camino? ¿Qué está pasando aquí? Ya he orado, ya he meditado en su palabra, ya he alabado a Dios y esto no se quita. Señor, ¿qué tú me estás mostrando aquí? Bueno, te estoy mostrando que quizás ese no es el camino que tú debes ir. Pero cuando tú, como cristiano, estás yendo por el camino y tú sientes una convicción en tu corazón, una corazonada, porque lo que el mundo le llama corazonada, nosotros le llamamos una convicción del Espíritu. Y tú tienes como una convicción adentro, que esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Pero hay un obstáculo. Tú ponte a orar, a reprender, a alabar a Dios y métete en la palabra. Que créemelo, que si es una oposición diabólica, si viene de parte del enemigo, eso tarde o temprano se quita y se despeja el camino, porque Dios va a cumplir sus propósitos en tu vida. Dios va a cumplir sus propósitos. Y ahí estaba Pablo y Silas alabando a Dios y glorificando a Dios. Ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios. Ellos estaban predicando a Cristo. Ellos sabían que estaban en la voluntad de Dios. ¿Y saben lo que el Señor hizo? Dice la palabra que vino un gran terremoto y las cadenas cayeron y fueron sueltos. Algo imposible humanamente hablando, pero no imposible para Dios. Y salieron salvos y hasta el carcelero se convierte a Cristo. Y ¿saben qué? El capitán de aquel barco donde iba George Mueller, después de ver la gloria de Dios, después se convierte a Cristo y después le
pusieron de apodo Holy Joe, porque se llamaba José. Y le pusieron hasta Holy Joe porque era un hombre que sirvió al Señor el resto de su vida. Y cuando Dios está en el asunto, escúchame bien, cuando Dios está en el asunto, se despeja el camino. Cuando Dios está en el asunto, se despeja el camino. Tarde o temprano tú vas a ver la luz al final del túnel. Dios va a poner su mano, Dios se va a glorificar. Entonces cuando tú veas que se despeja el camino, que las cosas se van abriendo camino, entonces tú sabes, Señor, debo estar en tu voluntad. Ciertamente tú me estás, por medio de abrir el camino, tú me estás revelando que ando en tu voluntad, porque veo tu mano, veo como tú me estás ayudando, como tú estás supliendo esa necesidad, como tú estás trayendo la bendición sobre lo que estoy haciendo. Ahora veo que estoy en tu voluntad. Porque Dios abre camino. El Señor es el que me ciñe de fuerza y quien despega mi camino. ¿Y no fue eso lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Para concluir en esta mañana. ¿No fue eso lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros? Porque el camino del hombre estaba bloqueado por su pecado. El camino del hombre estaba bloqueado por el mismo diablo, por las obras de la carne. Pero ¿qué hizo Cristo? Allá en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo se puso entre Dios y nosotros como nuestro mediador. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y Él allí en la cruz del Calvario llevó tus pecados y llevó mis pecados. ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? Nos abrió camino. Dice la Biblia que cuando Cristo muere en la cruz y dice consumado es, en tus manos entrego mi espíritu, y Cristo muere físicamente en la cruz, dice que el velo del templo fue rasgado de arriba para abajo. Dios abrió puertas, Dios abrió camino para que todo pecador como usted y yo, a pesar de nuestras faltas y fallas y debilidades y problemas, a veces hablaba con una persona esta mañana que me decía que había alguien que quería venir a la iglesia, pero decía, yo no puedo venir a la iglesia porque me siento como un hipócrita, porque estoy en la tomadera, porque estoy en esto, estoy en el pecado, estoy en esto y lo otro. Y déjame decirte, ¿para qué tú crees que es la iglesia? ¿Para qué tú crees que es la iglesia? La gente no entiende de qué se trata la iglesia. La iglesia no es la casa de santos. Aquí no hay ningún santo más que el santo de Israel. Si tú has venido a la iglesia buscando santos, nosotros no tenemos aquí ninguno colgado. La gente piensa que tú sabes, por eso es que hay tanta gente que se desanima y no quiere acercarse a Dios. Porque hay un evangelio por ahí que algunos predican, que es un evangelio erróneo. Entonces la gente se confunde, porque predican de santidad y esto y lo otro, y después uno se entera todas las babasadas que hacen. Déjame decirte, mi amigo, mi amiga, que la realidad de la realidad es que el cristiano es como cualquier ser humano, que puede cometer errores, que puede fallar. Aunque tenemos a Cristo en el corazón, estamos batallando con esta carne. Estamos en la lucha, estamos tratando. Todos los que estamos aquí, Dios comenzó, dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, pero todos nosotros estamos en el proceso. También estamos batallamos con tentaciones, batallamos con problemas y dificultades. La lluvia cae sobre el bueno y el malo, el sol resplandece sobre el bueno y malo. Todos estamos en la lucha. Cristo dijo, no le llames a ningún hombre bueno, porque solo hay uno bueno, es Dios. Mira, mi amigo, escúchame bien, mi amigo, mi amiga que me escuchas. No dejes que tus errores y fallas te desanimen de no venir a la iglesia. La iglesia es el hospital de Dios. La iglesia es donde vinimos para ser sanados, restaurados, levantados. La iglesia es una partida de pecadores, igual que tú y yo, que venimos, que nos hemos acercado a Cristo, porque Él es el único que puede salvar, porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual un pecador puede ser salvo. Aquí venimos para que el Señor nos saque, para que el Señor nos levante, para que el Señor nos perdone, para que el Señor nos ayude a salir adelante. ¿Sí o no? Y nadie está siendo hipócrita. ¿Sabes quiénes son los verdaderos hipócritas? El hipócrita no es un cristiano que tiene luchas y fallas y problemas y es honesto y dice, ¿sabes qué? Yo soy cristiano, pero estoy luchando con esto y fallo en esto y estoy batallando con aquello y estoy tratando de
y serle fiel a Dios. No, eso no es ser hipócrita. El hipócrita es el que dice y aparenta que es santo y que no comete errores y lo está haciendo por escondido. Ese es el hipócrita. Ese es el hipócrita. El que aparenta, ese es el hipócrita. Y tristemente las iglesias están llenas de hipócritas. Es verdad, las iglesias están llenas de hipócritas. Hipócritas que son producidos por las mismas malas enseñanzas de los predicadores. Porque están predicando un evangelio que solamente, un evangelio ficticio. Santidad, santidad y santidad. Y yo que tengo 35 años en el camino del Señor y me entero de todo. A muchas veces es pura apariencia. Por fuera aparecen santos y buenos y santidad y eso. Y por otro lado, métete en Facebook, ahí se entera uno de todo. Yo el otro día me metí en la página de un predicador por ahí, que santidad Jehová, y me metí en toda la foto y todo es pura mujer. En todos sus friends. Déjate de cuento. Mejor ser honesto. Mejor ser transparente. Mejor decir, ¿sabes qué? Yo tengo mis luchas, mis fallas, caído, estoy en el proceso, estoy echándole ganas. La iglesia es el hospital, aquí vengo a levantarme. Y ¿sabes qué? Entonces, eso Dios respalda la honestidad. Pero si tú estás aparentando y no lo estás viendo, eso sí es la hipocresía. Eso sí es la hipocresía. La iglesia es el hospital de Dios. Aquel que diga que no ha pecado es mentiroso y la verdad no está en eso. No es la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso sí. Yo tengo un Dios que me perdona, que a pesar de mis fallas me perdona. Y no es que es excusa, no estoy diciendo tú puedes vivir tu vida como te da la gana, que Dios te perdona. No sabemos que Dios no perdona. Y el cristiano honesto y verdadero quiere siempre agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Ese es el deseo de todo verdadero cristiano. Pero en este caminar hay tropiezos, hay fallas, hay errores, hay tentaciones, hay luchas. Y todos estamos en ese proceso de Dios. ¿Sí o no? Alguien ya llegó a la meta de perfección. Levante la mano. Alguien ya llegó para pasarle el púlpito, para que usted predique. Y yo me siento escuchando a usted. Y yo me siento escuchando a usted. Todos estamos luchando. Pero qué bueno que tenemos un Dios. Y me estoy fuera del tema, no sé por qué. Fíjate que estoy predicando un poco de lo que voy a predicar el próximo domingo. Pero déjenme decir una cosa. Me estoy adelantando ahí porque tengo ganas, tengo un mensaje que Dios me ha dado para el próximo domingo. Me estoy muriendo con las ganas de predicar. Pero déjame decirte una cosa. Que este Dios que nosotros servimos es un Dios que despeja el camino. Y el cielo está despejado para todo aquel que cree en Cristo. No dejes que el diablo te diga a ti que tus fallas y errores y tus pecados que has cometido son un bloqueo para Dios. Porque Dios te ama. Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. No hay pecado, mi amigo, que tú has cometido que Dios no puede perdonar. Hasta los pecados inventados. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que yo he hecho. No sabré, pero Dios sí lo sabe. Es que mi pecado es tan grande. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Ese es el problema de muchos cristianos, que se creen que es un pecadito es menos que el pecadote del otro. Pecado es pecado. La Biblia dice que el que peca en un punto de la ley quiebra toda la ley. Tu pecado pequeñito es tan grande como el pecadote del otro. Pecado es pecado. Y la única solución para el pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. ¡Oh, gloria al Cordero! Dios es el que me ciña de fuerza y quien despeja mi camino. Hay obstáculos en tu vida. Hay bloqueos en tu vida. Hay cosas que te están estorbando. Tú estás pidiendo a Dios aquí. Hay personas que le están pidiendo a Dios, Señor, muéstrame tu voluntad.
Señor, quiero hacer esto, estoy por esto, muéstrame tu voluntad. Créeme lo que si tú estás en la voluntad de Dios y estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, Él va a despejar tu camino. Y si hay algún bloqueo, repréndelo, ponte a orar, ponte a meditar en su palabra, empieza a alabar a Dios, que créamelo, que el diablo odia la alabanza, que un cristiano que ora, que un cristiano que alaba y un cristiano que se mete en la palabra, cualquier obstáculo que el diablo pueda poner en tu camino, tarde o temprano se quita, se remueve, porque tú tienes autoridad en el nombre de Jesucristo, porque el Señor está contigo, ese obstáculo se quita. Y si no se quita, reflexiona. Déjame esperar en Dios, porque quizás nos está quitando por una razón, y Dios me está diciendo que lo que quizás quiero hacer no es el camino que quiere para mí, porque no hay forma que se quite este problema, no hay forma que se quite este obstáculo, no hay forma. Y a veces Dios dice que no, y cuando Dios dice que no, no es no. Y hay que aceptar la voluntad de Dios, ¿sí o no? Por lo menos si queremos el respaldo y la bendición de Dios. Pues desviamos. Él nos abre camino donde no hay camino. Señor, tú eres el que despeja nuestro camino. En esta mañana tú nos has hablado. Hay cosas en nuestra vida que tú nos has mostrado, que estamos orando para que se haga tu voluntad en nuestras vidas, y a veces ocurren obstáculos, pero Señor, sabemos que tú eres un Dios que abre camino. Le abriste camino a tu pueblo Israel en el desierto, le abriste camino a David a pesar de tantas pruebas y dificultades. Él declara que tú le abriste camino, que tú fuiste lámpara para él, le abriste camino a todos tus hijos cuando andaban en tu voluntad. Señor, despeja nuestro camino siempre y cuando sea tu voluntad, y bloquea, Señor, herméticamente toda senda que no sea la que tú quieres para nuestra vida, porque queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a saber discernir, danos discernimiento, sabiduría. Ayúdanos, Señor, para saber claramente cuál es el camino. Y entonces tu palabra dice, andad por él. Y Señor, yo sé que en esta mañana es tu voluntad que toda persona que está aquí, que no te conoce, te conozca a ti. Ese sí es el camino. Y en esta mañana, a toda persona que está aquí, que quizás todavía tú no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué esperas? No hay ningún obstáculo en tu camino, mi amigo y mi amiga. No hay ninguna razón por la cual tú en esta mañana no puedas decirle a Jesús, Jesús, yo te necesito en mi vida. Porque tu pecado no es obstáculo para Dios. Cristo murió en la cruz y llevó tus pecados para que tú tuvieras acceso al trono de Dios. Nada más que el diablo que no quiere que tú conozcas de Cristo, porque él sabe que el día que le entregues tu vida a Cristo, tu vida va a cambiar y vas a recibir el perdón de tus pecados, vida eterna. Vas a dejar de ser un hijo del diablo y vas a ser un hijo de Dios. Y el diablo no quiere perder sus hijos, pero Dios te quiere ganar si le abres tu corazón. Si en esta mañana quieres entregarle tu vida a Cristo, repite estas palabras conmigo y dile, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, pecadora, y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname, séllame y bautízame con tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Y si usted en esta mañana por primera vez repitió esas palabras invitando a Cristo a entrar en su corazón, levante la mano. Habrá alguien aquí en esta mañana, todos que usted dice, yo le entrego mi vida a Cristo. Levanta tu mano, yo quiero orar por ti. Habrá. Quizás mi hermano, mi hermana, tú has estado pasando por un momento en tu vida confuso y no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dios te habló hoy. Dios te habló hoy.
Recuérdense que una de las cosas que hablamos es la oración. Yo quiero orar por ti. Si en esta mañana tú estás en un camino y tú le has estado pidiendo al Señor, Señor, muéstrame tu camino, y ves obstáculos tras obstáculos tras obstáculos, quizá Dios te está diciendo que ese no es el camino que quiero para ti. Retrocede, cierra esa puerta y toma otro camino y pídele a Dios que te revele. Pero si hay oposición y tú reprendes y ves que te anda despejando el camino, es porque Dios te está mostrando, sigue por ahí, porque yo te estoy abriendo el camino. Sigue por el camino, escúchame bien, sigue por el camino que Dios te despeja, y no sigas por el camino que Dios te cierra, porque ahí está la bendición de Dios. Si alguien necesita oración en esta mañana, pase al frente, y mientras el coro canta este canto, yo quiero orar por usted. Si usted necesita revelación de Dios, si usted necesita revelación de Dios para que te muestre su camino en tu vida en este momento, pasa la